Muy buenos días a todos y a todas. En esta breve cápsula vamos a hablar sobre algunas instituciones fundamentales de la política económica. Comenzaré refiriéndome a los objetivos de esta especie de política pública y luego abordaré dos de los más relevantes instrumentos de política económica, como son la política fiscal y la política regulatoria. Entonces, a modo introductorio, recordar que la gran mayoría de los países han optado por modelos de economías mixtas, en las cuales convive tanto el mercado como el Estado, ¿no es cierto? Se reconoce cierta libertad, incluso como en el carácter de garantía fundamental, para las transacciones que desarrollan las personas en los mercados, pero también el Estado asume un rol, digamos, muy relevante al momento de intervenir los distintos sectores de la economía, ¿no es cierto? Regulándolo y ejerciendo sus políticas públicas, ¿verdad? Y ahí es donde aparece la política económica. Justamente es una especie de política pública que tiene un contenido esencialmente económico y que apunta, digamos, a apoyar, a apalancar al mercado cuando éste no ha sido suficiente, no ha sido capaz de alcanzar las mejores situaciones para la población. Entonces, esta es una intervención del Estado deliberada en la economía, ¿verdad? Y esto es una labor siempre compleja. Cada vez que el Estado va a intervenir los mercados, está, digamos, participando la actividad humana frente a algo que es de la naturaleza, digamos. Entonces, el rol del Estado al desplegarse sobre la economía siempre va a ser una situación de gran complejidad. Lo relevante es que si se ejecuta una buena vía, digamos, un buen ejercicio racional previo para, digamos, ejercer, para materializar la política económica, se podrían alcanzar determinados objetivos, ¿ya? Esa es una labor previa. El Estado tiene que tener claridad antes de intervenir cuáles son los objetivos que pretende alcanzar con su intervención, ¿no es cierto? eh, la búsqueda de estos objetivos exige también al Estado cierta priorización, ¿verdad? No siempre se van a poder alcanzar todos los objetivos. Recordemos que la lógica de la economía también se aplica al Estado, es decir, tenemos recursos limitados, pero debemos satisfacer necesidades ilimitadas. Entonces, el Estado tiene que hacer este ejercicio de priorización y ver hacia dónde apunta en primer lugar en cuanto al cumplimiento de sus objetivos, ¿verdad? Por otro lado, muchas veces la búsqueda o tratar de alcanzar un determinado objetivo va a generar externalidades, va a generar ciertos problemas o impactos negativos en otros de los objetivos de política económica. Y por tanto, vuelve a ser de tremenda relevancia que la forma previa en la cual se despliega una política económica sea fruto de un proceso racional por parte del Estado. ¿Y cuáles son estos objetivos? Bueno, el primer gran objetivo que siempre se señala, recordemos que para preparar estos PowerPoint se utilizan principalmente dos grandes fuentes, en la obra del profesor Zavala y Ortiz y también la obra del profesor Carlos Ruiz Tagle sobre Derecho Económico. Entonces, cierra paréntesis, el primer gran objetivo de la política económica es el crecimiento económico, es decir, que exista una expansión de la producción, ¿cierto? Que se aumente la cantidad de bienes que se producen en una economía. Y la cuenta nacional o el indicador macroeconómico que va a permitir al Estado determinar si existe un crecimiento o no es el Producto Interno Bruto, ¿no? A pesar de que hay otras variaciones también, el Producto Nacional Bruto, los índices per cápita, ¿no es cierto? Pero el PIB suele ser el indicador típico para saber o para conocer si un país está creciendo o no. Incluso cuando este crecimiento se mantiene por un largo periodo de tiempo es que muchas personas empiezan a hablar que se vive en procesos ya de desarrollo económico y no tan solo crecimiento. El segundo objetivo de política económica, también de tremenda relevancia, es el pleno empleo, ¿no es cierto? El pleno empleo. Esto no significa que todas las personas que constituyan la fuerza laboral del país van a tener trabajo, ¿no es cierto? Eso es la verdad bastante complejo y además genera impactos negativos muchas veces. ¿De qué se trata el pleno empleo? Bueno, se trata de que se reduzcan al máximo posible los niveles de desempleo general del país, ¿verdad? Principalmente abocándose a las situaciones de cesantía, que la cesantía disminuya y luego, digamos, el resto de personas que están configurando la fuerza del trabajo, ¿cierto? Recordemos que existe una clara vinculación entre la inflación y el desempleo, por lo tanto, si yo bajo mucho los niveles de empleo, de desempleo, digamos, puedo estar gatillando procesos inflacionarios o alimentando procesos inflacionarios.
Un tercer objetivo de política económica es la estabilidad de precios. Recordemos que la autoridad económica en la mayoría de las economías, en nuestro país no es la excepción, digamos, la autoridad económica es el Ejecutivo a través de su Ministerio de Hacienda, pero también el Banco Central, ¿verdad? Este organismo independiente, autónomo, con rango constitucional, que se encarga de, digamos, verificar la masa monetaria y con ello determinar la estabilidad de los precios. Es decir, que no existan variaciones significativas ni al alza ni a la baja, digamos, del valor de la moneda. La estabilidad de los precios claramente apunta a corregir procesos inflacionarios o deflacionarios que puedan estar viviéndose en los países, porque ya conocemos las consecuencias negativas que esto genera. Un cuarto objetivo de política económica es la distribución de las riquezas, ¿verdad? Claramente los mercados parecieran ser buenos asignadores de recursos, sin embargo no siempre los distribuyen de la mejor manera. Entonces ahí es cuando se llama al Estado para que intervenga, para que se despliegue y colabore en una correcta distribución de las riquezas. Esto se encuentra íntimamente vinculado a la política fiscal, en la forma en que el Estado ejecuta su gasto público o gasto social, dependiendo de qué se trate. Y bueno, esos son los objetivos de política económica y ahora corresponde dedicarse a analizar los instrumentos. Ya por razones de tiempo, obviamente no se alcanzarán a ver todos los instrumentos de la política económica, pero sí los dos más típicos, digamos los más comunes, los que siempre escuchamos en las noticias, ¿verdad? Son, por un lado, la política fiscal a cargo del Ministerio de Hacienda, en teoría, y la política monetaria a cargo del Banco Central. ¿No es cierto? Existen otras como la política de fomento, comercio exterior, la política regulatoria, a pesar de que esta última no siempre es considerada una política económica propiamente tal. Vamos a la primera, política fiscal o de hacienda pública. Como señalé, en nuestro país y en la mayoría de las economías existen dos grandes autoridades en materia económica. El Ejecutivo, ¿no es cierto?, que si está, digamos, estructurado bajo la lógica de los ministerios, va a ser uno de estos ministerios el encargado. Y en nuestro país es el Ministerio de Hacienda, primera autoridad económica. La segunda autoridad económica es el Banco Central, ¿no es cierto? Ciertos organismos que generalmente tienen un grado relevante de independencia y que toman decisiones en materia de la moneda, en materia monetaria de las sociedades. Y ahora me voy a referir a la primera de estos instrumentos, que es la política fiscal, ¿no es cierto? Esta es una especie, es una parte de la política económica, ¿no es cierto?, que utiliza instrumentos o variables de naturaleza fiscal, como por ejemplo el gasto, como por ejemplo la tributación, y en base a ello afectar de alguna manera la economía para alcanzar los objetivos, ¿no es cierto?, para alcanzar los objetivos que ya antes he referido. Por su parte, la política fiscal además tiene tres grandes, digamos, herramientas. La típica es el presupuesto de la nación. El presupuesto público es una tremenda herramienta para alcanzar cierto grado de política fiscal. Lo segundo es el gasto público y también en cualquier caso se debe atender el ingreso público para materializar la política fiscal, ¿no es cierto? Bien, entonces lo primero que referiré es el presupuesto. El presupuesto de la nación o presupuesto público es la estimación de los ingresos y de los gastos que va a tener el Estado generalmente por un periodo de un año, ¿no? Este es un ejercicio que se desarrolla antes de materializarlo, ¿no es cierto?, donde se proyectan cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos que va a tener un Estado en un periodo de tiempo. Y los autores que he señalado, Zavala Ortiz y también el profesor Carlos Ruiz Tagle, lo tratan o lo explican, digamos, a través de tres grandes principios. Principios de naturaleza teórica, principios de naturaleza económica y principios de naturaleza jurídica. Y estos tres grandes lógicas, digamos, o corrientes de pensamiento son los que configuran el presupuesto público. En cuanto a los principios de naturaleza teórica, simplemente señalar que existen dos grandes vertientes de pensamiento. La primera son aquellos financistas clásicos que dicen, mira, esto es una estimación, el presupuesto es una estimación de los ingresos y de los gastos que vamos a tener en un periodo de un año. Y no debiese existir, digamos, o debiese existir un equilibrio entre los ingresos y los gastos. Por tanto, no sería correcto encontrarnos con déficit presupuestario ni tampoco con superávit, ¿no es cierto?, sino que exista un equilibrio entre aquello que ingresa al Estado, digamos, y aquello que sale, aquello que es gastado por el Estado.
Pero también existen ciertos financistas que son funcionales, que no aplican esta lógica clásica, sino que en primer lugar dicen esto no debiese durar tan solo un año, ¿verdad? Ellos sostienen que se debe analizar el presupuesto en base a los ciclos de la economía. Por tanto, en periodos de crisis, la lógica presupuestaria debiese ser distinta a la que se tenga en periodos de auge en la economía, ¿cierto? Pero esto genera problemas porque nadie sabe cuánto puede durar un ciclo en la economía, ¿no es cierto? Cuánto vamos a estar en auge, cuánto vamos a estar en crisis o en recesión. Eso es algo muy difícil de determinar, por lo que la mayoría de los países han optado por la teoría clásica, ¿ya? Equilibrio presupuestario entre ingreso y gasto. También existe un principio de naturaleza económico, que es la periodicidad de un año, que exista el equilibrio presupuestario, es decir, que no se gaste más de aquello que se tiene, aquello más de lo que ingresa. Y también dentro de esta lógica económica existe la idea de la universalidad del gasto. ¿Qué significa esto? Que todo lo que entra a arca fiscal, digamos, luego es distribuido y no se encuentran afectos previamente a un gasto específicamente determinado. Eso también guarda relación con esto último, que es la especialidad o legalidad del gasto, que significa que solo se puede gastar aquello que hubiese sido previamente estipulado por la ley. No podría quedar fuera de la ley porque estaría generándose una ilegalidad en el gasto público. Y por último también tenemos los principios jurídicos, que son los establecidos en la Constitución, que establece desde el artículo 67 y siguientes cómo va a tramitarse la ley de presupuesto, ¿no es cierto? Tiene una tramitación un poco particular a diferencia de otras leyes de la República. En cuanto al gasto público, entonces lo primero era el presupuesto, lo segundo es el gasto. En cuanto al gasto público, estos son los recursos o fondos, ¿ya?, que utiliza el Estado para satisfacer necesidades generalmente de naturaleza colectiva, ¿cierto? Aquí es donde materializa el Estado el objetivo de la distribución de las riquezas, ¿no es cierto? Y también en muchas ocasiones utiliza el gasto como un instrumento para moderar los ciclos económicos, ¿no es cierto? En ciertos periodos de crisis es muy importante que el Estado gaste para hacer circular más dinero en la economía, para que las personas puedan satisfacer sus necesidades, y etcétera, etcétera. Al final del día, lo que hay detrás del gasto es alcanzar el bien común, ¿cierto? Esa es la gran finalidad que tiene el Estado, y por tanto cuando gasta en la sociedad se entiende que está gastando también pensando en el bien común de todas las personas. Existen distintas clases de gastos dependiendo si van a tener una retribución, ¿no es cierto? Gastos que son financiables en parte o que derechamente no son financiables. Es decir, si al efectuar el gasto por parte del Estado va a recibir una utilidad de vuelta, va a recibir un beneficio, ¿no es cierto? Si no genera utilidades, se habla de un gasto que es financiable absolutamente. Si es que sí se generan utilidades, entonces diremos que el gasto fue financiable, ¿ya? Si es que no, entonces no lo sería. Y también podría ser gasto en parte financiable cuando recibe cierta utilidad, pero esa utilidad no es, digamos, total al gasto presentado. También dentro del gasto público encontramos el gasto social, que es muy relevante, ¿no es cierto? Y el gasto social es aquel desembolso que desarrolla el Estado, pero para satisfacer necesidades básicas de la población que se encuentra en una situación de extrema pobreza, o que presentan los quintiles más bajos de la economía, ¿verdad? Entonces, cuando el gasto va dirigido a este grupo humano, se denomina como gasto social. El gasto social claramente va a quedar dentro de la categoría de gasto no financiable, porque es muy probable que ese sea un gasto absoluto que desarrolla el Estado, que no reciba una retribución, digamos, de vuelta. Y nuevamente el objetivo es redistribuir las riquezas y alcanzar el bien común en la sociedad. Luego tenemos también los ingresos. Entonces, dentro del presupuesto, recapitulando, dentro de la política fiscal, por un lado nos vamos a preocupar del presupuesto, por otro lado nos vamos a preocupar del gasto, y también es muy relevante tener en cuenta el ingreso, ¿verdad? Especialmente si consideramos que el principio clásico del presupuesto, ¿no es cierto?, considera un equilibrio entre aquello que se gasta y aquello que ingresa a las arcas fiscales. El Estado tiene muchas fuentes de ingreso. Las más típicas, digamos, son las vías tributarias, donde vamos a encontrar los impuestos, las contribuciones, ¿verdad? Todas estas cargas impositivas, estas obligaciones que cobra el Estado a las personas que habitan o desarrollan ciertas actividades en el territorio de la República.
Existe también vía no tributaria, por cierto, no es la única fuente de ingreso el tributo, ¿no es cierto? Y todo aquello que no constituya tributo va a ser considerado vía no tributaria, como por ejemplo las utilidades de las empresas públicas. Encontramos también cierto ingreso provocado por vía contractual, ¿no es cierto? Cuando hay un contrato de por medio que genera una utilidad, un ingreso para el Estado. Y también vía extracontractual, donde sin mediar contrato y sin depender de una fuente de naturaleza tributaria, ingresa cierto dinero al Estado. Por ejemplo, las multas a beneficio fiscal. Eso en cuanto a política fiscal, ¿eh? La segunda o el segundo gran instrumento de política económica, también de tremenda relevancia, es la denominada política monetaria. Y en este caso, la política monetaria es materializada por el otro, digamos, autoridad económica en nuestro país, que es el Banco Central. Por eso también al hablar de política económica, o sea, de política monetaria, también necesariamente hacemos alguna referencia a este organismo constitucional. Entonces, si recordamos al inicio del video, yo planteé que la política económica apunta a ciertos objetivos. Y uno de esos objetivos es justamente la estabilidad de precios, es decir, que exista cierto grado de equilibrio en los precios de los bienes y servicios que se transan en los mercados. Si estos se muestran desequilibrados o se observan variaciones bruscas en los precios, podría ser indicativo de que se está generando un proceso inflacionario y por tanto el Estado debe tomar alguna medida, ¿no es cierto?, para evitar que suceda un proceso inflacionario. Eh, ¿Y cómo lo conoce? Bueno, a través de las cuentas nacionales hay una de las cuentas muy particular que se llama los niveles de precio, ¿no es cierto?, que va a inyectar información al Estado y va a poder conocer qué tan estables son sus precios. Bueno, el IPC, el IMASEC, el IPSA, la masa monetaria también son cuentas nacionales que van a permitir conocer cómo está el nivel de precio en una economía. Eh, Ahí yo establezco, o sea, digamos, refiero a algunas definiciones que ha redactado, que ha preparado la doctrina. Una primera nos dice que serían el conjunto de acciones que desarrolla el Banco Central para controlar la cantidad de dinero que circula en la economía, la tasa de interés, las condiciones de crédito y con ello evitar alguna presión inflacionaria. Samuelson también nos dice que política monetaria es la utilizada por los gobiernos cuando gestionan el dinero, el crédito y el sistema bancario del país. Claramente aquí hay una diferencia, digamos, entre los dos conceptos. Por un lado, se habla de que es consorte de un organismo, digamos, de la administración, un organismo público, y en otro se habla de que sería consorte del gobierno. Eso podría tener alguna implicancia, digamos, para el devenir de la política monetaria. Ahora, pareciera ser, sí, y eso sí que es cierto, que en cualquier caso la política fiscal, la primera que referí, que era del Ejecutivo, sí que no puede obviar aquello que se haya señalado en la política monetaria. Entonces hay cierto grado de subordinación, de todas formas, entre la política fiscal hacia la política monetaria, ¿verdad? En nuestro país, como señalé, la política monetaria se encuentra entregada al Banco Central, quien es la autoridad económica, y con el objeto de dotarle o entregarle una relevante independencia es la Constitución de 1980 la que lo establece, ¿ya? Es un organismo de naturaleza autónoma constitucional, ¿verdad? Para separarlo, digamos, en términos normativos de otros tipos de poderes del Estado. Esto no tiene dependencia directa del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni tampoco del Judicial, sino que vive de forma autónoma. Y así lo establecen los artículos 108 y 109 de la Constitución Política de la República, y además tiene su propia ley orgánica constitucional, que es la ley 18.840. Solamente y de forma muy rápida me referiré a las características. Ya señalé que tiene una autonomía constitucional, es decir, puede tomar decisiones sin que existan injerencias de parte de otros poderes del Estado. Lo segundo es que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, y va en la mano de lo anterior. Ha sido dotado de una importante independencia y por eso es que se le reconoce este carácter. En esa misma línea no forma parte de la administración del Estado, sino que se rige por su propia ley orgánica, y lo más relevante es que sus decisiones se basan en criterios técnicos, ¿ya? No en criterios de naturaleza política. Por lo tanto, sus decisiones siempre van a tener un sustento, digamos, bastante profesional o económico al momento de materializarse. Bien.
la propia Constitución establece ciertas restricciones, ¿no es cierto?, al funcionamiento del Banco Central, ¿no es cierto? Lo más relevante, lo típico es que el Banco Central es denominado el banco de los bancos, ¿no es cierto? Puede celebrar operaciones financieras, pero solo con instituciones financieras, no con las personas naturales, digamos. Y lo segundo es con respecto al gasto público y préstamos, que se establece que solamente en situaciones muy excepcionales, como el caso de guerra, se podrá otorgar o financiar el gasto público con fondos del Banco Central. Aquí, a propósito de la pandemia, también existe otra gran excepción al respecto. ¿Cuáles son sus principales funciones? Ya vamos a ver que no tan solo está encargado directamente de controlar la cantidad de dinero en el país, sino que tiene otras funciones también muy relevantes. Lo primero es ordenar la emisión de dinero, ¿no es cierto? Esta es quien determina si se debe emitir o no más dinero para que circule en la economía. Pero también tiene digamos, la función de establecer la tasa de encaje que deben mantener obligatoriamente la banca privada. Puede financiar de manera excepcional a los bancos privados como última instancia. Recordemos que la quiebra de un banco puede ocasionar un crack sistémico, un problema grave para toda la economía del país. Y además tiene como función controlar el tipo de cambio. Pero, además de esto que acabo de señalar, que da cuenta de, digamos, la materialización de la política monetaria, el Banco Central también cumple un importante rol regulador, ¿ya? Cumple un rol regulador como herramienta estatal para controlar, para supervigilar a las instituciones financieras, al mercado financiero del país, ¿no es cierto? Y para eso ha sido dotado de importantes, digamos, atribuciones. Puede dictar normas que son obligatorias para los bancos, las sociedades financieras, las cooperativas, ¿no es cierto? Puede otorgar créditos de urgencia, puede participar en representación del gobierno de Chile en organismos internacionales de naturaleza financiera y también incluso podría emitir títulos y colocarlos en el extranjero. La política monetaria, digamos, para controlar la cantidad de dinero que circula en el país, podría tener dos modalidades. Una política de naturaleza restrictiva y una política de naturaleza expansiva. Y esto es súper importante tenerlo presente, ¿no es cierto? Según su propia definición, claro está que una política monetaria, cuando es restrictiva, lo que busca es reducir la cantidad de dinero que está circulando en un país. Al contrario, la política monetaria es expansiva cuando lo que busca es aumentar la cantidad de dinero que está circulando en el país, y como me voy a referir, en ambos casos se generan impactos, digamos, determinados a la masa monetaria. ¿Y cómo lo hace? Y esto es importante porque no es que venga el Banco Central y simplemente inyecte más dinero a la economía, sino que generalmente sus decisiones son, o sus intervenciones más bien, son de forma indirecta. ¿Ya? No es que inyecte directamente, sino que lo hace detrás de otra herramienta, detrás de un instrumento, como son estos tres que yo pongo acá. Un resumen: tasa de encaje o reserva, operaciones de mercado abierto y también la tasa de interés. Veamos, ¿qué es lo que es la tasa de encaje o reserva? Esto ya lo he explicado anteriormente. Este es un porcentaje sobre el total de los depósitos que tienen los bancos, ¿no es cierto?, que deben mantener siempre en sus arcas, que no pueden deshacerse de ese porcentaje. El Banco Central entonces ordena a la banca privada, a las instituciones financieras, que de sus depósitos siempre deben mantener un porcentaje. Por ejemplo, no sé, un 10%. Significa que el banco o la institución financiera solo podría entregar en préstamo hasta un 90% del total de sus depósitos, porque hay un 10% que tiene que mantener en caje o reservado. Cuando el Banco Central altera este porcentaje, podría estar también afectando la cantidad de dinero que circula en el país. ¿Por qué? Bueno, porque si la tasa de encaje es inferior, significa que el banco puede prestar más dinero. Por el contrario, si la tasa de interés, o sea, la tasa de encaje sube, significa que el banco tiene menos dinero para prestar, digamos, y se ve desincentivado al final del día a otorgar créditos, a otorgar préstamos a la ciudadanía. Y por tanto, a través de la tasa de encaje y su aumento o disminución, es que el Banco Central está afectando también la cantidad de dinero que circula en la economía. Una segunda gran función o herramienta que tiene el Banco Central para controlar la cantidad de dinero son las operaciones de mercado abierto, ¿cierto? Que es decir, la compra o la venta de títulos públicos por parte del Banco Central, ¿cierto? El banco lo que hace es sustituir un título por dinero líquido, y por tanto eso hace que
se saque o se inyecte dinero a la economía. Si el Banco Central sale al mercado y vende estos títulos, lo que entrega es un documento, pero lo que recibe es dinero líquido y por tanto resta, disminuye el dinero circulante en la economía. Por el contrario, si lo que quiere hacer el Banco Central es inyectar, lo que va a hacer es salir a comprar estos bonos, ¿ya? Porque va a recibir un título, pero va a estar entregando dinero líquido y circulante para el mercado. Y por último también tenemos la tasa de interés, ¿no es cierto? Que esta tasa que va a fijar en ocasiones la tasa de política monetaria y también otro tipo de tasas que va a fijar el Banco Central y que va a generar impactos también significativos en la moneda. Como pongo acá, si el banco o a través de las instrucciones del Banco Central se establece una tasa de interés que es muy alta, se van a generar algunas consecuencias interesantes. Va a aumentar el ahorro, la gente se va a ver incentivada, digamos, a ahorrar porque hay una tasa de interés alta, ¿ya? Porque va a recibir un pago, una compensación, digamos, importante. Pero también van a bajar los préstamos. La gente no va a pedir préstamos porque si, digamos, digamos, pide un crédito, un préstamo, va a salir muy caro después porque va a tener una tasa de interés muy alta, va a tener que cancelar un dinero muy elevado. Por el contrario, si la tasa de interés está a la baja, lo que va a hacer es que van a aumentar las solicitudes de préstamo, la gente va a pedir, se va a endeudar porque la tasa de interés está baja. Entonces el capital que en definitiva voy a tener que pagar, el capital con los intereses, digamos, va a ser inferior, no va a ser tan impactante. Se expande con una tasa de interés baja, se expande la economía, pero se genera un impacto negativo también, que es que si hay mucho dinero circulando, es muy probable que también aumenten los precios de los bienes y servicios y se podría gatillar algún proceso inflacionario. Entonces, eso es todo en cuanto a este tema del objetivo de política económica, una breve referencia a la política fiscal y una breve referencia a la política monetaria. Cualquier duda, cualquier consulta, quedo a su disposición.